Bueno, gloria a Dios. Me alegra estar en casa y de verlos. Me dicen que se portaron bien. ¿Sí? ¿Se portaron bien? Vamos a ir a las diapositivas. Voy a ir a la palabra, ¿cierto? Solo déjamelo, manténgamelo en el título. Voy a ir a la palabra, ¿cierto? Vamos a dejar los anuncios al final. Vamos a dejar todo al final. Qué pena que les cambie el programa, pero el Señor está aquí. Quiero aprovechar cierto, cierto en la palabra. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Yo quiero hacer esto es una palabra que estuve compartiendo en los Estados Unidos, pero cada vez que voy, tengo más. ¿Cuántos saben que hay más y hay más? Y obvio que para ustedes es nuevo. Sé que venimos de una serie. Yo voy a empalmar con lo que venimos hablando, ¿cierto? En 8 días, pero quiero hacer como un paréntesis, porque yo sé que el Señor quiere que esto lo hablemos. Cuando estaba en los Estados Unidos, cuando estaba compartiendo, el Espíritu de Dios me decía, esto es para mi gente, para mi iglesia, para mi pueblo, ¿cierto? Y entendí que no solamente era para los hermanos allí, de quienes les manda saludos, ¿cierto? La iglesia CSFBI, Comunidad Cristiana de Fe Internacional, del pastor Luis Miguel Morales, y la pastora Adriana Morales les manda saludos. También la iglesia New Life Fellowship, ¿cierto? La iglesia del pastor Carlos y Mili Díaz también les manda saludos. Ellos les mandan saludos. Y bueno, Bill Foster, ¿cierto? Bill y Norma Foster, ¿cierto? La iglesia en Midland, Texas. Cornerstone, ¿cierto? Cornerstone Church, ¿cierto? Ellos les mandan también un saludo muy especial a toda la iglesia, ¿no? Y estamos muy agradecidos, ¿cierto? Con ellos también. Hemos sido bendecidos con palabra, con acompañamiento, bueno, la verdad ha sido un tiempo de mucho crecimiento, de mucha riqueza, ¿cierto? Espiritual, de compartir con estos ministerios y estar ahora aquí también, dándole gracias a Dios porque sé que se portaron bien, están juiciosos, que han vuelto en las vacaciones con todas las pilas puestas, ¿cierto? Nos espera el mejor de los años, 2015. Yo lo creo, amén, ¿cierto? Acuérdense, año de cumplimientos. Ya ustedes van a saber por qué. Algunos ya me lo están contando, pero es un año de cumplimientos, amén. Esta palabra, ¿cierto? La dio el Señor estando allí en los Estados Unidos y vino a mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Siempre seguro en medio de la tormenta. Amén, siempre seguro. Es el tema, ¿cierto? Están preparándome, tengo una filmina, ¿cierto? Siempre seguro en medio de la tormenta. Ahora, yo quiero ir a Mateo capítulo 8 porque quiero ir desde ese capítulo en adelante, solo para hacer como un señalamiento, ¿no? De los momentos en que Jesús, ¿cierto? Hace aparición y nos damos cuenta en qué momentos hace su aparición, ¿cierto? Y Él ministra a las personas y algo sucede, ¿no? Y la verdad es que uno puede decir, bueno, es una vida de milagros, es una vida tremendamente de milagros, o sea, se ve revelado lo que vemos nosotros aquí en Mateo capítulo 8. ¿Y estamos ahí? ¿Ya tienen la Biblia en la mano? ¿Pueden confesar conmigo? Esta es mi Biblia. Vamos, los cogí por sorpresa todos. A ver, esta es mi Biblia, ¿cierto? Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que yo tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente estará alerta. Mi corazón es receptivo. Estoy por recibir la incorruptible, poderosa, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca volveré a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, así lo creo, así lo declaro. Voltéese a su vecino y dígale, así lo creo, que yo nunca volveré a ser el mismo. Diga, el que estás viendo, dígale, el que estás viendo, dígale, el que estás viendo, no lo volverás a ver jamás. Porque lo que vas a ver en mí es a Jesucristo el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bien, tuvimos un seminario formidable para los que no pudieron, ¿cierto?, acercarse en el día de ayer. Tuvimos una buena asistencia, yo creo que teníamos unas 70 y algo de personas,
¿verdad? El seminario sobre cielo, infierno y últimos tiempos, ¿cierto? Y de pronto voy a retomar aparte de este seminario que tuvimos con el pastor John Romick y voy de pronto a traer, ¿cierto? Varias prédicas, ¿no? Para que los que no pudieron participar se pongan al día, porque sé que son tan diligentes que no van a ver los videos colgados en nuestra web. Entonces lo voy a predicar aquí, para asegurarnos de que reciba también. Amén. Ahora, eso está colgado en la web. Si usted quiere ver el seminario, está colgado allí. Lo tenemos colgado, ¿cierto? En la web, el seminario de ayer. ¿Está colgado? Bien, ok. Entonces usted lo puede ver. Tremendo, cielo, infierno, ¿cierto? Y últimos tiempos, ¿no? Solo quiero decirles algo. Se le hizo una pregunta porque fue un seminario abierto con preguntas, ¿cierto? Con preguntas dentro de la conferencia. Y se le hizo una pregunta al pastor John Romick y se le dijo, bueno, ¿qué hace falta para que Jesús venga? Eso fue una pregunta. ¿Qué hace falta? ¿Qué falta que se cumpla? Y el pastor nos dijo, nada. Nada. Si él quisiera venir ahora, puede hacerlo. En cualquier momento puede hacer su aparición. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cierto? Sin embargo, yo dije, hay un reloj, ¿cierto? El reloj de Israel, porque él habló del reloj, el reloj profético de Israel, ¿cierto? Y la verdad es que la última señal que se espera es la construcción del templo. Ellos digan, vamos a construir el templo y se pongan a construirlo. Y ya tienen absolutamente todos los elementos, tienen todas las herramientas, tienen absolutamente todos los utensilios para construir el templo en cualquier momento que ellos digan. Amén. ¿Cierto? Esto fue algo bien, o sea, esto es algo para que usted se dé cuenta que, hermanos, que tenemos que velar y orar. Amén. Bien, ok. Bueno, hablaremos más adelante acerca de eso. Mateo capítulo 8, y yo quiero que ustedes sigan conmigo, si ustedes están conmigo. Ok, right. Bien, thank you so much. Thank you so much. Me vine aprendido de inglés. Thank you so much. Praise the Lord. Wonderful Jesus. Eso fue todo lo que aprendí. Mateo capítulo 8, ¿cierto? Mateo capítulo 8. Cuando estaba con la iglesia anglo, todos los gringos, a mí se me olvidó el inglés. Yo pensé, dije, voy a subir y hablo algo, o lo saludo algo en inglés. No, se me olvidó a mí. Se me olvidó cero. Solo me dediqué a hablar en español, mi mejor idioma, bueno. Bien, Mateo capítulo 8. Yo solo quiero estar enunciados, oído, pero yo después me centro antes de llegar a un punto que yo quiero ver allí, ¿cierto? En el capítulo 8 arranca, ¿cierto? Este capítulo hablándonos, ¿no? Que Jesús, o sea, la fama de Jesús se estaba extendiendo y grandes multitudes ya empezaron a seguir a Jesús. Grandes multitudes, o sea, ya a este tiempo o en estos días ya Jesús ya tenía una fama, ya estaba corriendo una fama con él. Y ya al aglomerar, o sea, al reunirse grandes multitudes, es porque ya estaban hablando de él y especialmente de las maravillas y milagros que estaban sucediendo a través de la vida de Jesús. Entonces ya había multitudes. Algunos historiadores hablan que estas multitudes oscilaban entre 5,000, 10,000, 15,000, oído, hasta 100,000 o 200,000. Algunos dicen que hasta 300,000 personas eran afectadas por la presencia de Jesús. O sea, grandes multitudes se agolpaban siempre, ¿cierto? Cuando Jesús estaba ministrando, ¿no? Cuando Jesús hacía su aparición. Y aquí ya nos habla en el versículo 1 que él desciende de un monte y le seguían grandes multitudes, oído, grandes multitudes. De alguna forma nos damos cuenta que estaba haciendo impacto Jesús en la tierra, ¿cierto? Él estaba trayendo todo un impacto, estaba cambiando la historia de mucha gente. Esto era algo extremadamente extraordinario. Muchas veces nosotros no medimos lo extraordinario que son estos sucesos porque como que pensamos, estamos de pronto habituados, Jesús, Él hace milagros y esto, pero quiero decirles que son algunos meses, tal vez pensemos está llegando al primer año de su ministerio aquí, oído, pero son meses y ya había multitudes que estaban siendo impactadas por el ministerio de Jesús, pero ¿por qué? Oído, acuérdense que veníamos de 400 años de oscuridad,
en la tierra. O sea que antes de que Jesús hiciera aparición, oído, tenía la tierra 400 años de oscuridad. Cuando les hablo de oscuridad es que entre el Antiguo Testamento, el último libro de Malaquías, que fue la última palabra con el último verso en el capítulo 4, versículo 4 o 5, ¿cierto? De Malaquías, no sé cuál es el último versículo. Pero, oído, sucede que pasan 4 siglos, 400 años, que ya después no hubo palabra, no hubo revelación, no hubo manifestación de Dios, ¿cierto? Aparente en la tierra. No hubo nada, 4 siglos, oscuridad total. Eso, y en la historia de la humanidad, oído, fueron 4 siglos de una oscuridad tremenda. Oído, ¿y qué no sucedió durante esos 4 siglos? ¿Qué no sucedió? En la historia universal está registrado cantidad de genocidios, muertes. O sea, lo que quiera usted pueda imaginar esos 4 siglos, porque no había presencia de Dios, no había luz. Ahora, desen cuenta, como dice la Escritura, luz les resplandeció, ¿no? En medio de las tinieblas Jesús descendió del cielo, ¿cierto? Y tremenda luz empezaron a ver los hombres. O sea que esto era un suceso más allá, sin precedentes, oído, en la mente de la gente, en la mente, ¿cierto?, de los pueblos y de las naciones. Y nos damos cuenta, Jesús hace aparición después de 400 años de oscuridad y Él empieza a impactar, ¿cierto?, a la gente. Entonces aquí ya hay grandes multitudes, ¿cierto? Han pasado meses, seguramente estamos llegando al primer año de su ministerio o hemos pasado el primer año de su ministerio, pero ya había multitudes que le seguían. Y bueno, y empezamos a hacer el registro, un registro de milagros que suceden en su ministerio. Dice, en esto se acercó un leproso que se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cierto? ¿Qué cosa? La gente estaba impactada. De hecho, estaban sorprendidos porque él venía haciendo una serie de milagros, pero aquí vuelve a hacer otro milagro. Toca a un leproso. Oído, y acuérdense que por la ley, oído, por los judíos, ¿cierto?, y fariseos, la ley impedía que un leproso, oído, fuera tocado. Un leproso tenía que estar alejado. Un leproso tenía que estar en cuarentena. No podía tocar, no podía pisar el campamento de los israelitas. Y desen cuenta que Jesús toca a un leproso y dice que al instante la lepra le dejó. Aleluya. O sea, qué hombre tan extraordinario era Jesús, ¿no es cierto? Estaban viendo esta gente y los discípulos que estaban con él viendo estas maravillas. Nos damos cuenta que esto sucedía. Más adelante ustedes pueden ver que él va a la casa de Pedro, ¿cierto? Y ahí es cuando sana a la suegra de Pedro, ¿cierto? Algunos dicen, como yo, es cuando Pedro después, más adelante, niega a Jesús por haberle sanado a su suegra, ¿cierto? Aunque no creo que haya sido porque le haya sanado a su suegra, ¿cierto? Que después después el Señor lo niega, o sea, Pedro lo niega. Pero bueno, aquí nos dice que entra en la casa de Simón Pedro, tiene su suegra en su casa. O sea, este es un hombre amoroso, ¿no es cierto? Un hombre de fe, de bastante fe, al tener a la suegra en su casa. Ese es un hombre de gran fe. Pero bueno, nos damos cuenta que allí dice que le sanó, ¿cierto? Y le servía. Posteriormente nos damos cuenta que hay mucha gente rodeando nuevamente al Señor, rodeando a Jesús, ¿cierto? Y buscando dónde está y dónde seguirle. Bien, ahora yo quiero que ustedes lean conmigo el versículo 23. Es un título que aparece: Jesús calma la tempestad. Y es la primera experiencia que hay con respecto a esto, ¿cierto? El tema se llama siempre seguro en medio de la tormenta. Ya vamos a ir allá. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Wow, interesante, ¿no es cierto? Una tempestad. ¿Se imagina usted en medio del mar? Una tempestad. ¿Se han visto tempestades en el mar? Yo no quisiera estar en una de esas, y menos en un barco chiquito como era este. Él no estaba en un yate, él no estaba en un barco de gran calado. O sea, él no estaba en un transatlántico ni en una, bueno, no sé. O sea, no estaba en un barco grande, ¿cierto? Échenle un poquito de historia. Miren ustedes qué clase de embarcación pudo haber sido en la que estuvo Jesús, y se va a dar cuenta que no era una gran embarcación, ¿cierto? Pero él dormía, y dormía en medio de la tempestad. ¿Cómo es posible que este hombre no se despierte cuando el barco está moviéndose de un lado a otro? Es más, cuando está a punto de hundirse, pero él dormía.
dice la escritura. Y se acercaron, ahora dice, perdón, y dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él les dijo, los discípulos se acercan a él y le despiertan diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cierto? Y en esta historia nos damos cuenta que esa despertada tuvo que haber sido con un estremecimiento grande, porque si las olas no estaban despertando a Jesús, o sea, si el barco en su movimiento no despertaba a Jesús, ¿cierto? Ellos tuvieron que haberlo cogido y haberlo sacudido. Y ahora, y más apremiante, cuando ellos estaban diciendo, aquí nos estamos hundiendo, hemos tratado de sacar el agua del barco, pero Jesús seguía durmiendo. Interesante historia, ¿no? Bueno, lo despiertan, ¿cierto? Después de un fuerte sacudón. ¿Y qué encontramos nosotros aquí? Encontramos, ¿cierto?, que Jesús les dice, lo primero que les dice es, ¿por qué teméis? Y lo segundo que les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿No? Y levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y mire la experiencia que tuvieron los discípulos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Me copian? Ahora, tremenda experiencia. Yo no sé, pero eso es una tremenda experiencia, que alguien se pare en medio de una barca, ¿cierto?, que se está hundiendo y diga, calla, enmudece, y todo se calme. Wow, ¿cierto? Ellos se quedaron sorprendidos. Bueno, sigamos la secuencia. Pasa esa experiencia, dice que llega a la región de los Gadarenos, ¿cierto? El endemoniado más endemoniado de todos los endemoniados que podían haber en esa tierra de endemoniados. ¿Sí? Tremendo los endemoniados gadarenos. Y un hombre con legión, Jesús, con legión de demonios. O sea, miles de demonios habían en estos endemoniados gadarenos. Y nos damos cuenta que Jesús, ¿qué? Lo libera, lo sana. El hombre es restaurado a su razón, ¿cierto? Qué tremendo milagro. Y lo vio la gente, lo vieron sus discípulos. Siga el recuento. Jesús sana a un paralítico, ¿cierto? Nos damos cuenta allí. Él sana a un paralítico, dice, tendido sobre una camilla, lo descienden, lo traen, ¿cierto? Y él llega allí, da una orden, levántate y anda. Y este hombre en medio de la gente, ¿cierto? El pueblo, los discípulos, la gente observan tremendo milagro de un paralítico, ¿cierto? Que es levantado de su lecho y sale caminando. Voltee la hoja, ¿cierto? Y sigamos adelante. Después nos encontramos en el 18 del capítulo 9 y nos encontramos con que aparecen dos milagros, la hija de Jairo, ¿cierto? Y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo, una niña que realmente murió. La gente se burlaba, ¿cierto? Porque Jesús dijo, ella duerme y le iré a despertar. Y nos damos cuenta que él toma a Jacobo, Juan y Pedro, entran allí al lugar y a los padres de la niña y levanta a la niña. O sea, la niña resucita, la niña vuelve a la vida. Tremendo milagro. Otro hecho sobrenatural. Nos damos cuenta. Y así usted puede darse cuenta de que sucedía un milagro tras otro. Jesús estaba dando pruebas, estaba dando testimonio del poder y la gloria de Dios, del poder y la gloria de su reino. Estaba dando testimonio acerca de esto. No sé qué pasaría contigo si usted está siguiendo a Jesús y está viendo toda esta clase de milagros. No sé cómo pueda Jesús afectar tu vida de tal forma que usted empiece a darse cuenta con qué clase de hombre estamos andando, ¿cierto? Con qué clase de persona tenemos en medio de nosotros. ¿Quién es este hombre? Decían estos discípulos, ¿quién es este hombre? ¿Cierto? Que hasta la naturaleza le obedece. Y estaban viendo toda clase de milagros que estaba haciendo en medio del pueblo y de la gente. Dos ciegos, ahí más adelante dice, dos ciegos cobran la vista, ¿cierto? Ha oído, al leproso sanó, liberó al endemoniado, ¿cierto? Calmó la tormenta, sanó, resucitó a una niña. Nos damos cuenta acá, una mujer, oído, que tocó su manto, quedó completamente sana. Una mujer que tenía flujo de sangre. O sea, vemos milagro tras milagro. Dos ciegos reciben la vista. Un mudo que habla. Y nos damos cuenta que así siguen los milagros, ¿cierto? Y podemos pensar que del capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, porque si usted sigue la secuencia, nos damos cuenta que vamos a llegar a un punto, venga ahí, vamos al capítulo 11,
llegamos a un punto donde sana un hombre en día de reposo, un hombre que le extiende su mano, la tenía seca, la extiende, ¿cierto? Y cuando usted llega, después de pasar el 13, usted llega al 14, que es donde yo quiero quedarme allí, y el milagro que experimentan ahora sus discípulos es la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que son como suficientes testimonios como para creer en Jesús. Suficientes testimonios. A ver, usted ve estas veces, o sea, de todo orden, de toda clase. Oído, endemoniados liberados, ciegos recobrando la vista, muertos resucitados, paralíticos levantados, leprosos sanados, gente enferma sanada. Wow. Y además ya tenemos la experiencia de estar en medio de una tormenta, ¿cierto? Con Jesús en la barca durmiendo y despertándolo y levantándose él y calmando la tormenta. Tremendo esto, ¿no le parece? Ahora llegamos a la alimentación de 5,000 personas, multiplicación de pan, multiplicación de comida. Ahora, la Biblia dice aquí 5,000 porque siempre el judío cuenta las cabezas, los hombres, sin contar las esposas ni los niños. Entonces algunos dicen que pudo haber alcanzado una población entre 15,000 a 25,000 personas, los que estaban allí y comieron y sobró comida. Wow. No sé, pero yo creo que es como para convertirse uno. No sé, pero me parece que como para creer en Jesús. ¿O qué creen ustedes? Bien, entonces vamos a Mateo capítulo 14, versículos 22, ¿cierto? Y aquí comienza mi secuencia. Siempre seguro en medio de la tormenta. Mateo capítulo 14, 22 al 33. Y vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra. Dice, enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡un fantasma! Y se pusieron a gritar llenos de miedo. ¿Cómo gritarías tú al ver un fantasma en su casa? Ay, no me asusten. Están gritando tanto que me están asustando. ¿Usted qué haría que le apareciera un espíritu ahí, ¿cierto?, en su cuarto? ¿Usted qué haría? Oído, ellos estaban gritando de miedo. Gritando de miedo. Y estaban diciendo: esto es un fantasma que estamos viendo aquí. ¡Wow! Wow, ellos estaban asustados, ¿no? ¿Cierto? Y dice el 27, pero enseguida les habló Jesús diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice que Pedro le responde y le dice: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. ¿Cierto? Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿cierto?, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al recibir el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué el Espíritu de Dios, ¿cierto?, me atrae hacia estos pasajes? Me atrae a pensar, y meditar en estos pasajes de la Biblia. Porque quiero decirle, que hoy no ha cesado las tormentas que puede venir a la vida de la gente.
Y puede decir, no hay tormenta que esté pasando por tu vida. Oído, seguro que usted está pasando por alguna tormenta o ha pasado por alguna tormenta. Ahora, ¿por qué yo hago un recuento? Los discípulos que están en esta barca, oído, y que están llenos de incredulidad, son los mismos que estuvieron con Jesús durante todo el proceso de milagros, oído, que días, semanas o meses antes habían experimentado con Jesús. Ahora, son estos mismos discípulos los que en Mateo capítulo 8, versículo 23, ¿cierto? Son los mismos que están en la barca, oído, cuando Jesús dormía. Cuando Jesús dormía. Hola, uno podría decir, hola, pero lección aprendida. Hey. ¿Cierto? Hay algo de similitud entre un pasaje y otro en Mateo capítulo 8 y en este Mateo capítulo 14. Oído, en uno, oído, yace Jesús durmiendo, pero en la barca. Pero en el otro no está Jesús, está ausente. Pero ¿qué diferencia hay entre una persona dormida a que esté ausente? ¿No hay una similitud? No está haciendo nada. Es más, cuando usted duerme es la apariencia más cercana a la muerte. Bueno, es la experiencia más cercana a la muerte. Solo que usted respira. ¿Cierto? Algún hombre se levanta allí teniendo esperanza de que no haya respiración. Algunos me la cogieron, ¿no? Algunos dicen, ay Señor, que ojalá no amanezca. O mujeres dicen, no, ojalá que no amanezca ese hombre. Qué pena que sea tan cruel, pero así hay gente cruel, ¿cierto? Hay gente que dice, uy, Dios mío, Señor, si tú no estuvieras, yo ya hubiera acabado con esa vida, ¿cierto? Pero entre dormido a no estar, ¿cierto? Aparentemente es como no estar, ¿cierto? En un pasaje de la Biblia nos habla de un suceso en medio de la tormenta, siempre seguro. Ahora, Jesús duerme, ¿cierto? Dios aparentemente, porque es que Jesús era la representación del Dios y Padre, ¿cierto? Del creador del universo. Aparentemente parece que estuviera ausente, pero no está ausente, está presente. Sea que esté en la barca montado contigo en ese momento de tribulación, o sea que aparentemente no esté montado en esa barca y haya tribulación, Él está siempre presente. Él está siempre presente. Es lo que encontramos tanto en Mateo capítulo 8, le dice hombres de poca fe, ¿cierto? Y aquí también, no temáis, yo soy, ¿cierto? Y a Pedro, que se lanzó al agua, después le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces te empieza a encontrar cosas que se repiten, tanto en una historia como en la otra se repiten. Yo quiero decirles que Jesús siempre estaba presente, ¿cierto? Porque de alguna forma, ¿cierto? La escritura me dice, o me habla la escritura en Isaías, me habla de que Dios no se adormecerá, ¿cierto? Él no duerme, Él no se fatiga con cansancio. Oído, Él no es como los hombres, oído, que sí se cansan. No, Él está siempre presente. Él vive en un eterno presente. Él es omnipresente. Oído, Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Usted puede estar en medio de la tormenta, pero déjeme decirle, Él está contigo en medio de la tormenta. Aunque aparentemente esté durmiendo o aunque aparentemente no esté, porque algunos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Señor? ¿Cierto? No, Él está ahí contigo en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Debes entender esto. Dos pasajes que me hablan algo. Ahora, yo digo, hola, pero lección aprendida, tantos milagros, porque yo quería llevarle la secuencia de milagros. Wow, liberó a los, ¿cierto? Libera a estos endemoniados gadarenos. Nadie podía con estos endemoniados, ¿cierto? Porque ellos rompían cadenas, quebraban cadenas. ¿Qué es esto? Eran más fuertes. Por la cantidad de demonios podían destrozar, desmenucear roca, ¿no? ¿Qué pasa con los ciegos? Cobran la vista. ¿Qué pasa con la niña? Muere y el Señor la levanta. ¿Qué pasa con el paralítico que desciende de una teja? ¡Wow! El Señor lo levanta. ¿Qué pasa con la tormenta? Donde Jesús se levanta después de ser sacudido por sus compañeros, por sus discípulos,
¿cierto? Y le habla a la tormenta y la calma. Oiga, este suceso no es diferente. Están los mismos allí. Oh, Dios mío, ¿sabe cuántas veces, oído, el Señor tiene que hablarle a usted una y otra vez? ¿Cuántas veces le ha hablado a usted y todavía no cree? ¿Cuántas veces le ha ministrado al corazón y usted todavía no cree? Todavía usted confía en sus propias fuerzas. Todavía usted confía, oigo, en el poder que tiene, en el dinero o en los negocios. Confía en sí mismo, pero todavía no ha confiado en Dios. No ha creído. ¿Estás esperando ver un milagro? ¿Algo más? ¿Algo extraordinario para terminar de convencerse de que el Señor está contigo? De que si Él está contigo es poderoso para hacer cualquier cosa. Que si está contigo Él es el Dios de las imposibilidades. Wow, Él hizo demostraciones, señales, prodigios, oído, wow, extraordinarios. ¿Cómo es esto que la misma naturaleza le obedece? Los discípulos estaban asombrados. Ahora aparece caminando sobre el agua. ¿Qué es esto? ¿Cuántos milagros el Señor tiene que hacer en la vida suya para que usted crea? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas tormentas más tiene que pasar para que por fin usted pueda confiar de que Él es el único que lo puede liberar y sacar en medio de una dificultad o en medio de una tormenta? ¡Wow! Pero así está viviendo el pueblo cristiano. ¿Cómo está viviendo que no cree? Miren, le aseguro, próximo hombre de Dios, que por mano de él se levantan los paralíticos, sanan los ciegos, ¿cierto? Va al Coliseo del Campín, usted va corriendo porque quiere ver los milagros. Hombres de poca fe. Jesús está contigo. Tú no necesitas ir al Coliseo del Campín. Tú no necesitas, oído, ir, ¿cierto?, a donde están los ungidos que están levantando a los muertos. Jesús está contigo en la barca. Él está ahí en medio de la tormenta. Hay 5 puntos que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si ahora sí, si me da, ¿cierto? 5 puntos que quiero. Aleluya. 5 puntos que quiero. 5 puntos que quiero. 5 puntos que quiero. 5 cosas que hacer en medio de la tormenta. La primera de ellas, ten valor porque Jesús está contigo. Versículos 26 y 27 dice la escritura, pero enseguida, ¿cierto? Dice aquí 26, los discípulos al verle andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y se pusieron a gritar, ¿cierto?, de miedo, ¿cierto? El reflejo de la humanidad caída del hombre. Siempre tiene miedo, siempre lo acoge la incredulidad. Oído, tienen miedo, ven fantasmas y se asustan. A veces es su sombra y usted se asusta. No se ha dado cuenta que a veces usted va cansando y pasa una sombra y usted, ¡ay! Y la sombra también hace lo mismo, ¡ay! Y no sabe quién más se asusta, si la sombra o usted. Pero el 27 dice, pero enseguida le habló Jesús. Oído, enseguida Jesús está pronto para hablarte. Jesús está pronto para hablarte. Oído, cuando viene la tentación o el miedo que usted pueda estar enfrentando, Jesús está pronto ahí también para hablarte. ¿Cierto? Si habla el demonio, Jesús está allí para hablarte también. Él está pronto. Enseguida también habló Jesús, ¿no? Entonces estamos viendo el primer punto, ¿cierto? Ten valor porque Jesús está contigo. ¿Sabe? El Salmo 23 me habla de una seguridad de la presencia continua del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice la versión La Reina Valera, ¿cierto? Pero el Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, tengo todo suplido porque Él está presente.
Él está presente. Pero no es algo, yo le pido al Señor que no sea algo que usted sabe de memoria. ¿Por qué? Porque cuando usted lo sabe de la mente y se le presenta la circunstancia, ¿por qué usted se deprime? Y voy a decir, es porque usted no ha aprendido las lecciones más básicas de la fe. Algunos dicen, no, esta palabra es básica. No, va a seguir siendo básica hasta que podamos ver el milagro realizado en tu vida. ¿Cierto? Porque no, yo quiero algo más avanzado. No, no seas tan avanzado, no seas tan inteligente. O perdón, con todo cuidado, no seas tan cabezón. Porque yo conozco una persona que vive principios básicos de la Biblia. Yo sé y veo sus frutos y puedo decirle, sigue al siguiente nivel. Estúdiame el segundo año o estúdiame el tercero. Pero mientras yo no vea que usted en lo básico tiene fruto, quédate allí, papá, y repite la historia hasta que esa palabra se te haga vida. Yo tengo gente aquí que llevan años, pero no veo fruto de la palabra de Dios en su vida. Todavía quieren tetero y no hay fruto, no están creciendo y todavía se quejan y todavía murmuran, tienen pecado en su boca y todavía quieren que el Señor los bendiga. No se engañe. Tienes que volver al primer año, porque una de las palabras básicas, fundamento básico es la fe, y la fe habla, es el lenguaje de Dios, ¿cierto? Y los bebitos tienen lenguaje de fe. ¿Sabían ustedes? Estos nenes que acabo de abrazar, que ustedes vieron, uno les dice, hay un chocolate, un ponqué de chocolate derretido que les está esperando allá en el tercer piso. Mire, ellos salen como alma que lleva al Señor. ¡Wow! Ellos no dudan. Lo dice el pastor. Si lo dice el pastor, es así. ¡Aló! ¿Están seguros? Y eso es un principio básico. Usted estudia lo básico, ¿cierto? Pero me doy cuenta que todavía critica, que todavía se queja, que todavía murmura, que todavía se deprime, que todavía llora, que ay. ¡Aló! No sabe que Jesús está contigo todo momento, en todo lugar. Está allí para levantarlo. Oiga, usted necesita la palabra de fe, la palabra segura, la palabra del reino. Ahora voy a decirles algo. Yo le voy a sumergir a usted en una burbuja de fe. Lo voy a sumergir. La escritura me dice que el Señor nos sacó de un lugar de tinieblas y nos ha trasladado a su reino de luz. En Efesios 2 me dice que juntamente nos resucitó con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales. Lo hemos hablado ¿cuántas veces? Muchas, N veces. Yo lo he repetido en sermones, lo he repetido en discipulado. Pero ¿por qué lo sigo repitiendo? Porque no te veo allí. No te veo, te sales de la barca de Dios. Esa barca es la barca de Dios. Esa barca azotada por la tormenta es la barca del Señor. Dios está en esa barca. Es su barca, pero esa barca tiene un nombre: fe. Entonces, ¿qué pasa? El Señor por la fe nos salvó. ¿Cuántos se gozan de eso? Por la fe somos salvos. ¿Cuántos recibieron su salvación? Aleluya. Y no es motivo para celebrar. ¡Celebre! ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando yo no celebro, yo no aprecio realmente ese regalo. Oigo, yo no tengo gratitud de la salvación. Yo por eso les digo, lo único, hermano, yo para celebrar, lo único que yo necesito es saber que soy salvo, soy libre de la condenación, que el Señor perdonó mis pecados y me dio una nueva creación. Aleluya. Es lo único para que yo pueda, aleluya, celebrar, brincar, danzar, gritar. Aleluya. Es lo único que necesito. Yo no necesito un carro, no necesito una casa, no necesito una finca, no necesito millones. Yo no necesito lo que el mundo necesita. Oído, para gozarme por la salvación tan grande que el Señor me ha dado. Aleluya. Nos montamos en esa nave. Permítame sumergirlo. Usted se monta en esa nave, esa embarcación llamada fe. Pues en ese reino, porque Él dice que nos sentó en lugares celestiales a la diestra. O sea que con Jesús se sentó
Jesús ya venció a Satanás, venció a los enemigos, venció la muerte, venció al diablo, venció la enfermedad, venció la pobreza, venció el temor, venció la depresión. Y póngale todo lo malo que usted se pueda imaginar, Jesús lo venció. Y Él ahora lo sumerge en esa embarcación de fe. Amén. Todos estamos allí. Todos estamos yendo en esa barca. Ahí en esa barca, el único lenguaje admitido es el lenguaje del reino. Es el lenguaje de fe. En esa barca, en ese ámbito de la fe, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay tristeza, no hay dolor. O sea que no hay gente que llore, no hay polilla, no hay orín que corrompa, no hay ladrones que minen. Oído, voy a decir todo lo contrario. En ese reino es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de gozo, es un reino de seguridad, es un reino de estabilidad, es un reino de victoria, es un reino de prosperidad. O sea, no hay absolutamente nada malo en su reino. Mi pregunta es, ¿tú por qué te bajas de ese barco? A menos que Jesús te diga, ven, salte de la barca, porque te voy a llevar a otro nivel de su gloria. Porque a Pedro fue el más osado. Si eres tú, manda que yo vaya, ¿cierto? Y él le dice, bueno, Jesús dice, ven, ¿cierto? Otro nivel de gloria le esperaba, porque él fue el único arriesgado. Y él llegó y sale del barco, ¿cierto? Y empieza a caminar. ¡Ay, esto funciona, Jesús! ¡Aleluya! ¿Qué es esto? Caminar sobre el agua. Otro nivel de gloria. A menos que Jesús te dé instrucción, a menos que Jesús te diga, desciende, camina y ven. A menos que Él te diga, ven, porque te voy a mostrar otro nivel de mi gloria. Pero de lo contrario, quédate en la barca de la fe. Ten valor porque Jesús está contigo. Wow, hermanos, cuántos textos de la escritura, ¿cierto? Jacob en Génesis 28:15, no vayan allá. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Woo! Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria al Señor, estamos seguros con Él. Amén. ¿Cierto? En Hebreos capítulo, póngale cuidado, hay otro pasaje aquí tremendo. No, Isaías 41:10 declara, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha de victoria, en esta versión. Pero no confío en esa palabra. Yo confío en la oración, ¿cierto? Entonces ore, pastor, ore, hermanos, cadena de oración, ¿cierto? Petición de oración. Venga, yo voy a llamar a una persona que yo sé que es una persona que intercede, ¿cierto? Usted empieza a confiar en la oración de otros, pero usted no confía en el Señor. Entonces usted empieza a depender de los que oran, pero usted no depende de la fe que Dios le ha dado a usted, que Dios le ha impartido a su vida, porque usted la tiene. El Señor está contigo. Hermanos, oído, Cosecha de Amor tiene que ser una iglesia subgéneris, en medio de todo lo que hay hoy de iglesias. Tiene que ser una iglesia de la verdad, una iglesia de la palabra, una iglesia de la santidad, una iglesia de la fe, que vive la realidad de Jesús y que brilla Jesús en sus miembros. Y que son hombres de fe, mujeres de fe, hombres de valor, mujeres de valor, oído, íntegros, santos y dispuestos, oído, a entregar su misma vida, aún, oído, yo le llamo héroes de la fe, los que son mártires. Dispuestos a morir por la causa de Jesús. Pero porque creen en aquel que les ha salvado, porque están seguros que Él siempre está contigo. Porque ¿qué va a pasar cuando su pastor no esté? ¿Qué va a pasar cuando el equipo de oración no lo encuentre? ¿Qué va a pasar cuando su mejor amigo, su intercesor personal, no lo encuentre? ¿Qué va a suceder?
¿Para dónde va a direccionar su fe? Cuando ya los bancos no te presten, cuando todo el mundo te abandone y no tenga nadie donde apoyar su cabecita para al menos llorar en ese hombro, ¿qué vas a hacer? Y te encuentres en una tormenta. Hay uno que es fiel, hay uno que permanece para siempre, hay uno que no te dejará, hay uno que no te desamparará, hay uno que dice que aunque 7 veces caiga el justo, con todo el Señor lo volverá a levantar. Hay uno que dice, aunque padre y mi madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Alabe a Dios con esto. Alabe a Dios porque usted tiene un Dios real, a un Dios real en su vida. Wow. Segundo. Vamos a la segunda. Arriésguese. ¿Sí ve la imagen del video, Angelita? Ese es un video de un buzo que camina sobre el agua. Ustedes búscalo en internet a ver si al final se los paso. O sea, yo lo tengo aquí anclado, pero como no logramos la sincronización. Segundo, arriésguese por fe. Oído, la gente de fe toma riesgos. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Arriésguese por la fe. Y el pasaje está dicho allí, ¿cierto? El 28 y 29, que es cuando Pedro, ¿cierto?, le dice al Señor, responde Pedro, dijo, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, la palabra ha sido dada. ¿A cuántos el Señor les ha dado palabra? Ya, lánzate por esa palabra. Cree por esa palabra. Arriésgase por esa palabra. No hemos vivido la primera palabra cuando estamos pidiéndole otra palabra al Señor. ¿Aló? ¿Me comprende? O sea, te está esperando otra palabra del Señor, ¿cierto? Ya el Señor me habló, pero yo necesito otra palabra que me confirme esa palabra. Bueno, el Señor le confirma por boca de otra persona la misma palabra. Y después cuando dice, bueno, Señor, yo necesito realmente 2 o 3 más confirmaciones, ¿cierto? Que me confirme la palabra por la boca del que me confirmó para confirmar la palabra que tú me diste en la primera palabra que me dice para ser confirmada nuevamente. ¿Cierto? Y el Señor le confirma nuevamente por boca de otra persona, ¿cierto?, la palabra. Entonces, pero dice, no es suficiente. Yo necesito que me confirme a través de otra boca, que me confirme que lo confirmado por lo que Él me confirmó, ¿cierto?, sea la misma palabra que me diste al principio. Y así se pasa 1 año, 2 años, 5 años y 10 años. Y realmente el resultado es incredulidad. No has creído en la primera palabra. ¿Cómo el Señor puede hablarte una segunda palabra si no has vivido, no has creído en la primera? Asuma el riesgo. Lánzate por fe con respecto a la palabra que el Señor te dijo. ¿Sabe que para ver milagros yo tengo que dar el paso? Pedro tuvo que dar el paso. Jesús no dijo, espérate Pedro, espérate. Él fue al borde del barco. Des en cuenta, Jesús está en medio del agua. Esto está pasando a distancia. Jesús no está cerca de la embarcación. Él le dice, Pedro, ven. O sea que hay distancia entre Jesús y la barca. Jesús no se acercó a la barca y dice, Pedro, espérate, venga, yo te voy a dar una mano y ven, ahora sí baja, eso, ven, baja. Y ahora ven, eso, ven conmigo aquí. ¿Sí? Chévere, ¿no? Caminar sobre el agua. No. Ven, da el paso. Da el paso. Sé que hay proyectos, sé que hay ideas. Da el paso. Y que son de Dios. Da el paso. Sé que hay decisiones que usted sabe que tiene que hacerlo porque Dios viene hablándole. Da el paso. Hay siembras. Dios ha hablado de siembras. Pero algunos dicen, no, es que no, que tardar ese paso. Da el paso. Son riesgos de la fe. Pero lo que me encanta de los riesgos de la fe es que uno va a la fija. Uno va a la fija, ¿por qué? Porque el Señor está conmigo. Y es Él el que me está dando la palabra a mí de que yo vaya a Él y camine sobre el agua. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por una iglesia como Cosecha de Amor que todavía cree en lo sobrenatural. Porque yo he estado predicando en iglesias que ya no creen en lo sobrenatural.
creen creen en sus proyectos, en sus luces, en su cámara de acción, pero no creen en la palabra de Dios. Ya no hay gente llena del Espíritu Santo, no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Increíblemente he hablado con iglesias y liderazgo. Les pregunto, ¿están llenos del Espíritu Santo? ¿Hablan lenguas? Gente sirviendo 5, 6, 7, 8, 10 años y no hablan en lenguas. Pastor, ¿qué es eso? No sabemos qué es eso de hablar en lenguas. Por ahí me contaron algo, pero no tengo ni idea. Y uno dice, ¿what? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Vamos, ¿cierto? Jesús está contigo. Entonces no pidas a Dios que te bendiga en lo que estás haciendo. Ponle cuidado. Hazlo, que Dios ya te ha bendecido y te está bendiciendo. Wow. ¿Cuántos se han levantado en la mañana y dicen, Señor, bendiga mi trabajo? Honestos, Señor, bendiga mi trabajo hoy. Honestos, siendo sinceros, Señor, bendice mi trabajo hoy. ¿Cierto? Bueno, si supieras que Él ya te bendijo con el trabajo porque te lo dio. ¿Por qué dice que te bendiga el trabajo? Porque es que ya te lo dio. ¿Sí nota eso? Porque el trabajo es de Dios. El cliente que te trajo es de Dios. O sea, Dios te trajo los clientes, Dios te trajo los negocios. Eso es del Señor. O sea, estás en un negocio divino. Dios te bendijo con ideas. Eres un empresario, Dios te dotó, te capacitó para bendecirte, porque te dice que te bendiga lo que ya bendijo. El trabajo ha sido bendecido por Dios. ¿Por qué le pides algo que bendiga algo al Señor que ya fue bendecido? Solamente dígale, Señor, gracias porque hoy va a ser un día mejor. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tengo el favor, tengo la sabiduría, tengo la destreza. Gracias, Señor, porque hoy cierro los mejores contratos. Tú me traes los mejores clientes. Tú me abres las puertas. Tú me das favor con el gerente, con el dueño. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido en este trabajo. Y tengo la gracia para hacerlo. Tú eres bendecido. Lo que debes hacer es asegurarte de que sea bueno para otros. Estoy en el segundo punto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que usted hace no solamente bendice a tu vida, sino que bendice a tu familia y que también bendice a los demás, es de Dios. Ese negocio es de Dios. Ese trabajo es de Dios. Oído, pero si usted está tratando de que Dios te bendiga algo que no está dentro de la voluntad de Dios, estás pegándole, oído, está pegándole al que no es. O sea, todo lo bueno de Dios, oído, bendice a muchas personas. Porque es que el Señor no es egoísta, desen cuenta, nos enseña la naturaleza. Cuando sale el sol, sale sobre buenos y malos. Cuando viene la lluvia, llega sobre buenos y malos. ¿No es así? O es que dice, no, mis hijitos que son buenos y que están en la voluntad de Dios, les voy a mandar el solecito a ellos. A ustedes no. Quítese de aquí. ¿Sí? ¿No? La misma naturaleza nos enseña. Él es tan misericordioso, tan bueno. Entonces, si tu trabajo bendice a mucha gente, ¿sí? Ahora alguno pensó, sí, yo tengo bastantes empleados y pues todos son bendecidos porque les di trabajo. Bueno, yo voy a decir cuándo son bendecidos tus empleados. Son bendecidos cuando usted les está dando un margen superior de ganancia, oído, que el salario mínimo, mi chicato, oído, y que le pagan a la gente y les exprimen y le sacan todo, oído, y después están restándole dinero a ver cuánto más le quitan. Uy, me metí ahí, camisa de 11 varas. Oído, ¿qué es bendecir? Oh, bueno, déjamelo ahí quieto. Volvemos a las notas para que lo tengamos ahí, ¿sí? Eso lo van a ver al final. Eso lo van a ver al final. Por favor, corten, por favor. Fallas técnicas. Ok. La palabra en Hebreos, aquí en este segundo punto, para que ustedes anoten allí, Hebreos 1:3, dice que Él sostiene todas las cosas
por la palabra de su poder. Estamos en esa embarcación de fe. ¿Qué quiere decir esto? Por eso Pablo le decía, pelea la buena batalla de la fe. No te salgas de esa embarcación. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Sostén las cosas por la palabra de su poder. Señor, soy sana en el nombre de Jesús. Yo creo, aleluya. Cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección. Señor, te doy gracias porque soy próspero. Tú me abres puertas, me das ideas. La sabiduría del cielo me es otorgada. Soy tu hijo, soy tu heredero. Tú te mantienes con una palabra de fe en su boca y no te bajas de esa embarcación. A menos que el Señor te diga, ven y te voy a mostrar otro nivel de gloria. Amén. Tercero, vamos a ir al tercero. Ya estamos en el segundo, ¿cierto? El tercero, mantente enfocado en Jesús. Mantente enfocado en Jesús. 14:30. En el 30 nos dice, pero él al percibir el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. ¿Qué perdió? Perdió el enfoque. Iglesia, oído, quiero decirles con todo el corazón, usted necesita poner los ojos en Jesús. Hebreos 12, ¿cierto? Me dice, puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? Autor y consumador de la fe. Hay que hablar del autor de la fe y hay que hablar del consumador de la fe. Él es el autor, o sea que Él es el que provee la fe. O sea, Él ha creado, o sea, es el creador de la fe, el que da la fe, el que oído, el que revela la fe. Pero además es el que es el consumador de la fe. O sea que es el principio y es el fin de la fe. ¿Cierto? Es el que la concluyó, el que la reveló, el que la ejecutó, el que la hace evidente. O una realidad. ¿No? O una realidad. Entonces nos damos cuenta aquí, ¿cierto? Que nos dice este 30, Pedro quita los ojos de Jesús y lo pone en las circunstancias. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, no coloque los ojos en los hombres, no coloque los ojos en nadie, no coloque los ojos en las circunstancias? Oído, ¿por qué? Porque las circunstancias te van a golpear. Oído, van a ser tormentas que te van a azotar. Oído, mantente enfocado en Jesús. ¿Quién te va a ayudar a mantenerte enfocado? La palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, meditando en la palabra, escudriñando la palabra, ¿cierto? Teniéndola en el corazón, teniéndola en la mente. Amén. Entonces dice allí, hay que mantenerse allí, ¿cierto? Mirando a Jesús todo el tiempo, contemplando a Jesús, adorando. Él es el camino al Padre. Jesús es el camino al Padre. Es el autor y consumador de la fe, es el mediador, es el intercesor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo es el buen pastor, es la puerta de entrada, Él es la sal, Él es la luz, Él es Él es el sanador. Aleluya, es el obispo de nuestras almas, es el principio y el fin. Jesús, Jesús, Jesús. Oh Jesús, maravilloso Jesús. En ti vamos a colocar los ojos, no los vamos a colocar en ninguna persona más, solo en ti. Tú eres el camino que me revela a papá, a mi Padre. No pierdas tu foco de Jesús. No lo pongas en ti ni en las personas del lado. Aleluya. La Biblia dice que no confíes en ti, ni confíes en príncipes, ni confíes en el hombre. Confía en Jesús. Amén. Vamos a ir rápido aquí al otro punto. Del cuarto, me dice así. No tengas duda. ¿Cierto? No tengas duda. Cuarto, no tengas duda. 30 y 31, ¿cierto? Hay una aquí, ¿cierto? Situación, dice, al percibir el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos han percibido algo y han empezado a tener miedo? ¿Cuántos perciben cosas y de pronto empiezan a tener miedo? No es del Señor. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene que saber que eso que percibe, o esa angustia, o esa aprensión, o ese, oído, no es de Dios, porque el Señor se mueve en un ambiente de paz segura. No tengas miedo, percibido por las circunstancias, porque las circunstancias te van a hundir. Dice acá, tuvieron miedo, tuvo miedo, perdón. ¿Por qué? Percibió viento, percibió agua,
percibió que estaba hundiéndose. Él grita: Señor, sálvame. Y el 31, al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú vas a caminar sobre las circunstancias si tienes fe. Aló, si no quitas los ojos de Jesús, vas a caminar sobre las circunstancias. Puedes vencer absolutamente todo obstáculo. Todo lo que, oído, toda prueba la puede pasar con Jesús si coloca los ojos en Él. La clave es no tener miedo. La clave es no permitir, oído, que el león ruja a su alrededor. No tengas dudas, necesitas mucha fe para hacerlo a través de la tormenta de tu vida. Solo necesitas, oído, no necesitas, perdón, mucha fe para atravesar una tormenta. Solo necesitas tener fe en la persona correcta. Jesús es la palabra viviente, autor y consumador de la fe. La duda te puede matar. El alma gemela es la incredulidad. Desarrolla intimidad con el Señor y tendrás credulidad y seguridad. Amén. La relación de amor con el Señor te provee seguridad. Y último punto. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Último punto: adora a Dios. En el 32 y 33 del texto cierra diciendo: y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Vean, aún Jesús está contigo, aún en medio de tu incredulidad. Wow. ¿Cuántos no le han invocado: Señor, sálvame? Y Él le ha mandado la ayuda. Señor, sálvame, y te ha sacado. Pero Él no quiere que vivas en ese nivel de fe o en ese nivel de vida. Él no quiere. Él quiere que vivas una vida de fe, donde siempre estés ganando. ¿Aló? Donde siempre te mantengas allí caminando sobre las circunstancias. Entonces ese es otro nivel de vida, de cada vez estar suplicándole y clamando: Señor, sálvame de esta otra, y sálvame de esta otra, y sálvame de esta otra. Y cierto, y pasa el tiempo, aleluya, el Señor lo rescata, te tiende la mano y después se mete en otra, y ahora me metí en otra. Señor, sálvame también de esta otra. Ese es otro nivel de vida. El Jesús te quiere llevar más alto que eso. Adora a Dios, ¿cierto? Adora a Dios, ¿cierto? Los que tenemos confianza en el Señor adoramos. Él lo rescató, lo levantó, ¿cierto? Lo levanta donde está Jesús. Jesús está en el agua, ¿cierto? Imagínense, lo llevó allí y de allí lo lleva a la barca, porque después dice: enseguida subieron a la barca. Él lo rescata donde está Jesús, donde está. Oído, Jesús nunca, hay algo aquí, Jesús nunca se movió de su lugar, digamos de alguna forma, de su lugar de fe. Porque es en el lugar de fe donde está parado en el agua que coge a Pedro y lo levanta y lo sube en el agua. Y después camina con él sobre el agua y se meten en la embarcación. No, Jesús nunca se salió de la barca de la fe. Él se mantuvo en su reino. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él nunca se salió de su reino. Nunca. Ningún aspecto de la vida de Jesús que usted encuentre en la Biblia, usted puede darse cuenta, Él nunca se salió del ámbito de su reino, el ámbito de la fe. Él no salió allí. Él siempre se mantuvo allí donde todo es posible, donde todo es realizable. ¿Y cuántos dicen amén? Adora a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Incluso en la tormenta, incluso cuando cuando sientes que te estás hundiendo, incluso cuando estás muerto de miedo, adórale. Reconoce su señorío, alábale todo el tiempo, dale gracias a Dios en medio de la tormenta. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Póngase de pie. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios.